y entonces podemos compartir con vosotros este tipo de enseñanza de esta forma. Estaba mirando el calendario y este es nuestro octavo domingo que no nos podemos congregar como iglesia en nuestro local de reunión habitual, primeramente a las 9:30 de la mañana, o sea, hace ya casi 2 horas, habría comenzado nuestra reunión, que tal vez más el creyente, o por lo menos en lo personal aprendí, al convertirme, que era la reunión más importante para mí, que era la cena del Señor. Es la cena del Señor. Hacer memoria de Cristo. Y me imagino la mesa con el pan y la copa. Y me imagino estar sentado con los hermanos, cantando uno que otro himno de alabanza al Señor. Y escuchar las oraciones que también, por supuesto, tienen el propósito de honrar, glorificar, alabar al Señor. Luego partir el pan, tomar nuestra porción, luego dar gracias por la copa. Es triste el no poder congregarnos. Y esto que hacemos está bien, pero no es esto el propósito del Señor. Solamente Él conoce el propósito de por qué nos está impidiendo congregarnos. Por alguna razón muy poderosa de Él, y para nuestra admonición, enseñanza, tal vez disciplina, por alguna razón fundamental, por alguna razón poderosísima, Él ha permitido este virus y nos mantiene en casa, en alguna medida encerrados, y no poder congregarnos como iglesia. Uno mira los hechos de los apóstoles, estaba enseñando en otra iglesia allí, y uno mira los principios de la iglesia y dice que todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Todos los creyentes estaban juntos. Perseveraban en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la enseñanza o doctrina de los apóstoles. Así, hermanos, no olvidemos nuestro lugar, no olvidemos el propósito de la iglesia. Muy bien. Vamos a leer en Juan 16. Terminamos el capítulo 15. Leo los primeros 15 versículos del capítulo 16 del Evangelio según Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que el Señor en estos versículos, que no voy a tratar,
Mi propósito es hablar un poco más del Espíritu Santo, pero el Señor les advierte que sí van a tener dificultades, tropiezos a causa, por supuesto, del testimonio que darán de Cristo. En el caso de ellos son judíos, os expulsarán de la sinagoga. Y aún dice él, viene la hora, habrá un tiempo futuro, aquí el Señor está hablando, cuando la iglesia ya es constituida, y vendrá un tiempo para esos creyentes en que serán perseguidos. Pensarán los perseguidores que rinden un servicio a Dios. Si uno se acuerda de Saulo de Tarso, él pensaba que era un servicio que él prestaba a Dios, persiguiendo a los cristianos. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esa es la razón fundamental. El pecado de Saulo y el pecado de muchos judíos en aquel tiempo, persiguiendo a la iglesia, es porque no conocían realmente ni al Padre ni al Hijo. Ahora leamos donde en caso de mi Biblia hay un título arriba, la obra del Espíritu Santo. Esto os no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Así lo había dicho al principio, en el capítulo 15, en el capítulo 13, cuando comienza esta enseñanza en el aposento alto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. No puede ser de otra forma. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora, en estos instantes, no las podéis sobrellevar. No soy capaz de tanta enseñanza, de recibir tanta enseñanza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu de verdad, el Consolador, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta aquí. Y el Señor nos ayude. Nuestros hermanos han orado para que esta reunión de beneficio a todos nosotros y disfrutemos su palabra. Parte importante del pasaje que hemos leído, al cual me referiré más, en este pasaje es la mención nuevamente del Espíritu Santo. Por tercera vez en su enseñanza allí, en el aposento alto a los creyentes, sin Judas, ya hace rato, por tercera vez el Señor hace mención del Espíritu Santo. La primera mención está en Juan 14, donde el Señor decía o dice, si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Allí la venida del Espíritu Santo está pensada en los propósitos del Señor para que sea la compañía permanente de los creyentes en Cristo. Lo hablamos en su oportunidad, pero bueno que recordemos, hermano, que no estamos solos en este mundo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, su presencia está en el creyente, y por eso que el Señor dice, enviaré el otro Consolador.
Le llama el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Estoy leyendo en Juan 14, 15 al 17 y 14, 26, donde ya leímos antes. Mora en vosotros, estará con vosotros, o estará en vosotros. Versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo le llama ahora, ya lleva 3 nombres, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Así no hay confusión alguna, no hay duda alguna. Es como se le ha llamado, es la tercera persona de la Trinidad, siendo nuestro Dios un Dios que se ha expresado, manifestado, revelado en su palabra como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el Señor está hablándonos, enseñándole a los creyentes y a nosotros, les está enseñando del Espíritu Santo, le llama el Consolador, ya explicaré eso, le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el primer propósito de la venida del Espíritu Santo es compañía, es presencia en el creyente, todos los días, estará con vosotros para siempre. Pero ahora Él dice que el Espíritu Santo tendrá una labor exclusiva, preciosa, absolutamente necesaria para nosotros, que es enseñarnos todas las cosas. Él os recordará, dice el Señor a los discípulos, os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la tarea del Espíritu Santo, su primera tarea fue, o el primer propósito por el cual es enviado por el Señor del cielo, os enviaré del Padre, su primer propósito es en la vida del creyente, es morar con el creyente, en el creyente, su presencia, para luego ser el enseñador del creyente. La segunda mención la vimos hace poco, su segunda mención está en el capítulo 15. Y el Señor habla allí en el versículo 26 diciendo, capítulo 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, otra vez le llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Eso hablamos el domingo pasado. El Espíritu Santo está en este mundo y Él da testimonio de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Vosotros también daréis testimonio, dijo el Señor. Así que su tarea, juntamente con el creyente, otra vez el creyente, repito, no está solo, es dar testimonio de Cristo. Y el Espíritu Santo hace exactamente eso, dar testimonio del creyente, dar testimonio de Cristo en el creyente. Y ahora nuestra tercera mención, entonces, está en el capítulo que acabamos de leer. Esta es la tercera mención del Espíritu Santo que el Señor hace a sus discípulos en el aposento alto, en la tercera mención. Dice el versículo 7, os conviene que yo me vaya. Extraño, ¿eh? Os conviene que yo me vaya. Esta palabra conviene significa que es algo benéfico. La empleó Caifás. Caifás la empleó en el capítulo 11, versículo 50 de este evangelio, después de la resurrección de Lázaro. Allí Caifás, siendo sumo sacerdote, dice, el escritor sagrado dice que siendo sumo sacerdote, aun cuando él no lo pensó así, ni lo planificó así, pero siendo sumo sacerdote profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto es lo que dijo Pilato. Ni pensáis, le dice a los judíos que se han reunido allí para juzgar a Cristo aquella noche, ni pensáis, o antes ni pensáis que nos conviene, es el mismo verbo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Nos conviene. Así dijo Pilato
acerca de la muerte de Cristo. Y está diciendo una gran verdad. Está diciendo una gran verdad. Realmente ha sido algo infinitamente benéfico para la humanidad, pero por supuesto para los que han creído en Cristo. Nos convenía, nos conviene, o nos convino, ya creímos en Él. Es algo benéfico. En realidad, sin su partida, y su partida incluye su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. Sin ello, no hay evangelio. Sin su muerte en la cruz, sin su sepultura, sin su resurrección, sin su ascensión al cielo, ¿qué evangelio podríamos predicar? Sí, tenían razón, aun cuando no lo entendió así, pero lo que Caifás está diciendo es cierto, nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Todo el mundo estaría perdido. Todo el mundo estaría en el infierno eterno. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera ido a la cruz, morir allí por nuestros pecados, sufrir la muerte aquella atroz de cruz, ser sepultado, resucitar y ascender. Pablo lo escribió, cuando escribe a los Corintios, Pablo enseña el Evangelio de nuevo, o ya se lo había enseñado, pero les vuelvo a repetir la enseñanza, que esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó conforme a la Escritura, apareció a muchos. Además, o sea, entonces nos conviene, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya. Pero lógicamente que al decir que yo no me vaya, está también pensando, lo más probable que está más pensando en su partida al Padre. Como dice cuando comienza su discurso en el capítulo 13, ya creo que ya lo mencioné, el Señor está diciéndole a los discípulos, o él dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, para que pasase. Él ve la cruz, él se aproxima, faltan horas, está en el aposento alto enseñando y faltan horas, solo horas. Al día siguiente, esa misma noche será apresado, será juzgado por Caifás, será juzgado por Anás, será llevado a Pilato al día siguiente, será juzgado y condenado a morir. Y el Señor, ahora de eso, Él está diciendo, Él está pensando, y el escritor sagrado dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Así que el Señor, y a menos que Él no sea glorificado, tenía que pasar por la cruz, tenía que ir al Padre, pero una vez glorificado en la presencia de su Padre, una vez que es recibido arriba en el cielo, recibido arriba en el cielo, entonces ahora Él enviará al Consolador. Entonces ahora el Consolador podrá venir. Y vendría por el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende y viene a morar en la iglesia, viene a morar en el creyente. Y cuando usted, hermano o hermana, creyó en Cristo como su Salvador, si realmente creyó en Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en usted. Usted, su cuerpo, es templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es una gran verdad. El Señor le llama el Consolador. Él enviaría, al ser Él glorificado, recibido arriba en el cielo, Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. En las tres menciones que Él habla, ya capítulo de los que ya mencioné, en las tres oportunidades que Él habla del Espíritu Santo, se refiere a Él como el Consolador. Paracleto, el griego paracleto. Y se refería a un abogado,
generalmente un abogado defensor. También se traduce a veces consolador, consolador. Pero la vocación, o más bien la tarea del Paracleto en los tiempos de que se escribió la escritura en el griego, era alguien, en este caso era un abogado, que defendía la causa de algún acusado. El Paracleto, el Espíritu Santo. El Espíritu prometido que vino al mundo, por supuesto, en un sentido distinto a como había estado aquí en este mundo, había estado en este mundo. En el día de Pentecostés viene definitivamente a quedarse con aquellos que han confiado o creído en Él, el Paracleto, el Consolador. Muy bien. ¿Qué dice después el Señor? Y entonces ahora el Señor enseñará a sus discípulos qué es el propósito por el cual Él enviará al Consolador. Ya hemos leído de propósito, pero los propósitos que hemos leído, todos han tenido que ver con el creyente en Cristo. Ahora, este es el único pasaje, creo, en todas las Escrituras en el que se dice que el Espíritu hará algo en el mundo. Hay una tarea que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en el mundo. No la hace el creyente, no la hace la iglesia. Aun cuando predicamos el Evangelio, testificamos de Cristo, pero no somos nosotros los que hacemos la tarea que es exclusiva, única, del Espíritu Santo de Dios, el Consolador, o el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Él es el poderoso abogado que va delante de la iglesia para convencer. Esta es la tarea. El Señor dice en este versículo 7, yo digo la verdad, os conviene, es benéfico, es bueno, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor pasó de este mundo al Padre, y estando en la gloria, en el cielo, Él envía al Espíritu Santo de Dios, el Consolador, para estar primero con los creyentes, estará con vosotros para siempre, os enseñará todas las cosas, os recordará todas las cosas, etcétera. Testificará de mí. Pero mire la tarea que hará ahora, que no podemos hacer nosotros. Nosotros podemos testificar, y lo hacemos con el Espíritu Santo de Dios, pero hay una tarea que nosotros no podemos hacer, hermanos. Ese es uno de los grandes errores de la religión. Ese es uno de los grandes errores de algunos que predican. No es el predicador que convence. No, la convicción de corazón, de pecado, de justicia y de juicio, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en el mundo, es solamente obra del Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo podría usted o yo, en nuestra naturaleza caída, las palabras no convencen? No son las palabras, no son lo que predicamos, no es el grande mensaje que puede alguien predicar, proclamar, sino es la obra del Santo Espíritu de Dios, y es única solo de Él. Dice el versículo 7, el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Esa es la tarea de Él. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Convencerá de tres cosas. Hay tres cosas que el Espíritu Santo convence al mundo, de tres cosas. Como dije antes, Él es ese poderoso abogado. Ahora, aquí lo más probable que no está actuando Él como un abogado, sino más bien Él es un abogado, pero que actúa como fiscal, como acusador. Él presentará las pruebas para convencer a un mundo de su vida
lejos de Dios. Así que en este sentido, estaba diciendo, repito, en ese sentido, el Espíritu Santo de Dios actuará y actúa hace 2000 años ya que está actuando como fiscal, acusador en este sentido. Hará que el mundo se dé cuenta de su culpabilidad. Solo Él puede hacer esa tarea. Y esta actividad, como dije, es triple. Nadie puede entender la realidad de su pecado. Nadie puede entender la realidad de lo injusto que es. Y nadie puede entender del juicio, primero que cae sobre Satanás y luego sobre todo aquel que rechaza a Cristo. Nadie puede entenderlo sino si el Espíritu Santo de Dios no obra en su corazón. No, nadie logrará entender esa realidad. Así que, repito, el Señor dice, cuando Él venga, y se refiere a la venida del Espíritu Santo a este mundo, Él convencerá al mundo. ¿De qué? ¿De qué lo va a convencer? Muy bien. Número 1. Bueno, antes quizás debo explicar. Esta palabra convencer es una palabra griega, elensei, significa presentar o exponer hechos. Es convencer de la verdad. Es presentar los hechos, es exponer los hechos, para que alguien se convenza de la verdad. El Espíritu trabaja en la mente, en el corazón de los incrédulos para mostrarles la verdad de Dios. El Espíritu Santo, repito, trabaja en la mente, trabaja en el corazón de los incrédulos para mostrarles, solo el Espíritu Santo les mostrará. Mire, Dios usa su palabra, Dios usa a los creyentes, no importa dónde y cómo enseñemos, prediquemos la palabra de Dios, pero no es el predicador, sería un craso error. Conduciría a ese pecador convencido por un predicador, lo conduce al infierno. Ese es un riesgo que se corre muy grande. Que alguien esté pensando que por su palabra, que por sus capacidades, que por su conocimiento va a convencer al que está perdido, lo va a convencer de su pecado, o lo va a convencer de lo injusto que es, o lo va a convencer del juicio venidero. Imposible. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer esa tarea, esa triple tarea de convencer al mundo. Primero, de pecado. Este vocablo se ha explicado tantas veces, a Martí ha explicado, errar al blanco, se dice que es la definición que más se usa. O sea, el pecador jamás puede dar en el punto que Dios quiere que dé, por así decirlo. Por eso se dice errar el blanco. Jamás puede hacer algo que es bueno. No puede. Imposible que él le apunte a lo bueno. Un lenguaje más, quizás más coloquial o más común. Errar el blanco. Mire, el pecado, primeramente, es un pecado que daña a Dios, o que es un pecado contra Dios. Cuando pienso en el pecado, pienso en el hijo aquel que regresa a casa, el hijo pródigo, y él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado es contra Dios. El pecado daña al ser humano. El pecado, el mundo es culpable de pecado. El Espíritu Santo convencerá a este mundo, al ser humano, a la persona, al hombre, a la mujer, al joven, a la señorita. Lo va a convencer. Es el Espíritu Santo esa tarea de convencerlo, de obrar en el corazón de ese hombre o mujer. Es el Espíritu que demostrará o demuestra que el mundo es pecador, que el mundo es pecador.
Es decir, que el mundo es culpable. Yo puedo decirle al mundo, eres culpable, pero puede mofarse, reírse de mí. Pero si el Espíritu Santo obra en el corazón de ese individuo o de esa persona, solamente el Espíritu Santo de Dios podrá convencer de pecado. El mundo, la persona, el ser humano, va entonces a reconocer su culpabilidad. Repito, la poderosa, mire, porque el Espíritu Santo es Dios, la poderosa intervención del Espíritu es necesaria, absolutamente necesaria. No se puede reemplazar para convencer al hombre y a la mujer que es un pecador. He pecado contra el cielo. Apártate de mí, dijo Pedro a los pies del Señor en la playa, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador, soy hombre pecador. Si alguien me oye y no es de Cristo, si alguien me oye y aún no ha creído en el Señor, entonces Dios dice que eres un pecador. No yo, no el que predica o enseña. Es Dios por medio de su palabra. Hemos pecado. Hemos pecado. ¿De qué más convence? Convence de justicia. Eso dice el Señor en el versículo 10. Primero, el versículo 9, convencerá al mundo, versículo 8, de pecado. No creen en mí. Convence de justicia. El Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, el Consolador, el abogado, el Consolador, el abogado, Paracleto, sí, enseña a la gente. Enseña a la gente. Él es el único que puede hacerlo. Mire, lo que él enseña, de lo que convence al corazón del perdido, es que la justicia no puede alcanzarse por méritos propios. El hombre es injusto. El hombre es injusto. Es absolutamente injusto. Lo dice de otra forma el Espíritu Santo cuando inspira al apóstol Pablo a escribir la carta a los romanos. Él dice, no hay justo, ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Cuando aquellos dos suben al templo a orar, ese fariseo y ese publicano, el fariseo creía que era un hombre absolutamente justo. Daba la impresión en su palabra que no tiene nada malo en él. Al contrario, tiene solo cosas buenas. Pero el publicano dice, golpeándose el pecho, dice, Dios sé propicio a mí, pecador. Le está diciendo a Dios, oh Dios, yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Tú eres santo, yo soy el pecador. Esa confesión de su pecado le hace decir al Señor en esa historia, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Sí, no hay justicia en el hombre. El hombre es injusto. Y la justicia no se alcanza por mérito propio. La justicia ante Dios, no depende de los esfuerzos humanos. No depende de obras. No depende. La naturaleza nuestra. Nacimos pecadores. Nuestros actos son injustos y la injusticia es parte nuestra. Es solamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz que hizo posible. Allí es donde la justicia verdadera de Dios se muestra y todo aquel que se apropie de la obra de Cristo es justificado, como diría el mismo apóstol en Romanos, ¿verdad? Hemos sido declarados justos, esa es la correcta, creo, interpretación del pasaje. No es que hemos sido hechos justos, pero
Dios nos declara justo porque la justicia de Cristo es traspasada a nosotros. Es imputada a nosotros, se dice, imputada a nosotros. El Espíritu Santo de Dios convence al mundo de pecado y también lo convence de justicia. La justicia que solo en la cruz de Cristo es manifestada, solo allí es manifestada. Y cuando un creyente en Cristo se apropia de esa obra, es declarado justo. La justicia de Cristo le es imputada a él. Lo tercero y último, de la tarea triple esta que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo hoy, la ha estado haciendo hace 2000 años, desde que vino a morar en la iglesia. La hace en el corazón del hombre, la hace en la mente del hombre. De juicio. Esto es lo tercero, de juicio. Mire, la muerte y resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo sellaron para siempre la condenación de Satanás. Porque el texto dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que ahora la obra del Espíritu Santo tiene que ver con Satanás. La muerte de Cristo, repito, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Satanás fue vencido. Ah, sí, activo. Sí, pero está condenado ya. Aunque siga activo. El momento, por así decirlo, el momento de su condenación eterna todavía no ha llegado. Sigue en este mundo haciendo lo malo. Pero el príncipe de este mundo, así le llama el Señor, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, se hace justicia cuando se derrota al maligno. Sí, claro. En la cruz del Calvario hubo un juicio. Un juicio. Decimos a veces, usted lo ha oído, el pecado fue vencido, la muerte fue vencida y Satanás fue vencido. ¿Dónde? En la cruz. La gloriosa obra de Cristo es una obra triunfante. Cristo ha triunfado sobre el pecado. Por eso mis pecados son perdonados, porque Él triunfó sobre el pecado. La muerte ha sido vencida, porque Cristo murió y resucitó. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, victoria, ¿dónde está tu muerte? No, no hay victoria, porque Cristo venció la muerte. Cristo venció en la cruz del Calvario, venció a Satanás. Satanás quedó vencido y eso se muestra cuando un pecador cree en el Señor Jesucristo. Satanás sufre una derrota más prácticamente. Le ha sido arrebatado un súbdito, el imperio o el dominio de las tinieblas. Alguien lo abandona cuando cree en Cristo. Así que este juicio, hay un juicio que consistió, por supuesto, en esta condena, una condena justa, valga la redundancia, el derrocamiento de Satanás. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, está derrotado. Los creyentes en Cristo somos triunfantes solamente en Cristo. El Espíritu Santo que está en este mundo en nosotros convence y nos convence a nosotros también de que Satanás es un enemigo absolutamente vencido. Pero, además, a propósito de juicio, hay un juicio venidero para el pecador. Hay un juicio venidero para aquel que no ha confiado en Cristo. Hay un juicio venidero para toda persona que se ha negado a creer en el Señor. Toda aquella persona que ha cerrado su corazón, que no ha querido creer en Cristo, esa persona, como dijo el Señor, el que no cree ya ha sido condenado. El que oye mi palabra, dijo el Señor, y cree al que me envió, tiene
vida eterna. No irá a juicio. Esa es la palabra allí. Dice condenación, pero juicio, crisis. No irá a juicio, más ha pasado de muerte a vida. Hay un juicio venidero para todo pecador que no quiso creer en Cristo. No quiso. Rechazó al Salvador. Rechazó a Cristo. Hay un juicio venidero. Se llama el juicio del gran trono blanco. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quiénes? Aquellos cuyas obras que están registradas en Dios lo acusaron de que jamás creyó el Evangelio. Y luego su nombre es revisado en la lista de aquel libro llamado el libro de la vida. Y su nombre no está allí porque jamás recibió vida, jamás creyó en Cristo. Y cuando se cree en el Señor se recibe vida, vida espiritual, la vida eterna. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Sí, hay un juicio. ¿Quién convence de eso? El Espíritu Santo de Dios está en este mundo para convencer al pecador perdido que hay un juicio venidero del cual hay que escapar solamente creyendo en el Señor. Y debo terminar. En el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Es decir, no sois capaces, ahora, en este momento, en el aposento alto, todavía ellos han recibido tanta enseñanza, no son capaces de recibir más verdades espirituales que el Señor podría transmitirle. No soy capaz de recibir. Dice, aún tengo muchas cosas, mire, aún tengo muchas cosas, pero aún no soy capaz. Pero, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez se llama el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad vendrá después para guiar a los apóstoles a toda la verdad y por ende a nosotros. Y los apóstoles son usados y escribe las epístolas que el Señor guía. El Espíritu Santo enseña a través de ellos y nos enseñó y nos llegó hasta nosotros. Estamos aprendiendo, hermanos. Aún mientras estemos en este mundo, aprovechemos de aprender. Leamos su palabra. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para enseñarnos. No está para revelarnos, la revelación ya está escrita, pero Él es el enseñador por excelencia, es maestro por enseñanza, por excelencia. Os hará saber, luego dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad es nuestro enseñador. Hay cosas que son futuras, pero Él está en nosotros. Y cada vez que abrimos las Escrituras y con un espíritu sincero, un corazón abierto, una mente abierta, un deseo profundo de aprender de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos toda la verdad. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a todos vosotros en este día. Hemos llegado al término de esta forma, de esta predicación, de esta enseñanza y en nuestra oración, que disfrutemos la santa palabra de Dios. Dar gracias a Dios de que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero además está el Consolador, el Paracleto, el Abogado, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, así todos los nombres que el Señor le dio en estas 3 veces que Él habló del Espíritu Santo de Dios. Qué interesante. Tanto que el Señor habló en estos capítulos, en esta noche, la noche que fue entregado, en el aposento alto, reunido solo con un ratito con los 12, pero Judas después se va para venderle y se queda con los 11 y él enseña y en toda su enseñanza les enseñó
del Espíritu Santo de Dios. Oh, damos gracias a Dios que su Santo Espíritu está en la iglesia, está cuando nos congregamos, pero también está en nosotros, está cuando leemos la Escritura, está para enseñarnos. Damos gracias a Dios, demos gracias, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra preciosa y gracias, Señor, por habernos enviado el Paracleto, el Consolador, el otro Consolador, el abogado defensor. Gracias por habernos dado tu Santo Espíritu, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él os enseñará todas las cosas. Pero tiene una labor importante en el mundo y te damos gracias que es Él, no nosotros, es Él que convence al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Padre eterno, por la santa, preciosa, única labor que solo le corresponde al Santo Espíritu tuyo. Gracias, Señor, te damos. Bendice tu palabra, bendice a todos nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.